Espero que hayan disfrutado del video y de lo que nos planteaba el expositor y sobre todo que hayamos hecho una reflexión en relación a cuál es nuestra labor docente dentro del aula de clase. Vamos a hablar ahora sobre lo que es la educación. Recuerden que hablamos sobre que la pedagogía estudia en sí el fenómeno educativo que presenta tres características específicas, pero ¿qué es en sí la educación? Y Paulo Freire nos dice que la presencia del educador y los educandos no se da en el aire. Educador y educando se encuentran en un determinado espacio pedagógico. Ese espacio pedagógico puede ser cualquier lugar, no solo el aula de clase tradicional que nosotros conocemos como las cuatro paredes con una pizarra, con unas sillas, con unos asientos, sino que el espacio pedagógico se da donde estén los protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje, docentes y discentes, ¿verdad? Que son los dos elementos esenciales para que se desarrolle el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, donde estos estén, ahí será el espacio pedagógico. Puede ser debajo de un árbol, puede ser en una aula completamente amueblada, puede ser cualquier espacio, pero que exista el desarrollo de ese proceso. Dice un espacio que los docentes muchas veces no toman con la debida consideración, en el sentido que ese es el espacio y el momento oportuno para poder sacar a flote todas nuestras habilidades, todas nuestras destrezas y todas nuestras competencias en favor de desarrollar el mejor aprendizaje para los discentes. Aprovechar también el espacio pedagógico, cualquiera que sea este espacio, para contextualizarlo, para tropicalizarlo, para llevar al estudiante, al discente, a que pueda hacer uso de todas sus potencialidades para el aprendizaje mismo. La educación, entonces, es un fenómeno que nos concierne a todos desde que nacemos. Ya decíamos también anteriormente, y estoy seguro que lo pudieron ver en Psicología Educativa y del Desarrollo, en que desde que nosotros estamos en el vientre de nuestra madre, comenzamos nosotros a aprender. Ya está comprobado neurocientíficamente y científicamente, biológicamente, que desde que se está en el vientre de la madre hay aspectos en los que nosotros estamos ya adquiriendo este conocimiento y nos vamos de este mundo y no dejamos de aprender. Por eso se le llama también a la educación una educación constante, una educación continua o una educación para toda la vida. Y por eso Paulo Freire también nos decía, somos seres inacabados, siempre vamos a querer aprender algo nuevo. Número 2, los primeros cuidados maternos, las relaciones sociales que se producen en el seno familiar o con los grupos de amigos, la asistencia a la escuela, etcétera. Eso es también educación. La educación son experiencias educativas, entre otras muchas, que van figurando de alguna forma concreta nuestro modo de ser. La educación nos forma, la educación nos plantea, la educación nos desarrolla en las tres grandes áreas del conocimiento pedagógico, que es el saber cognitivamente, lo que yo aprendo desde mi cerebro, desde mi memoria, el saber hacer, que es al adquirir yo ese saber, yo lo llevo a la práctica, entonces estoy haciendo, se le llama el saber hacer. Y número 3, el saber ser, ¿verdad? Son los tres tipos de saberes que nosotros conocemos, que devienen de las tres grandes áreas, del área cognitiva, del área procedimental y del área afectiva, en la que nos desarrollamos todos los individuos, ¿verdad? Entonces, el saber, lo que yo sé, lo que yo he retenido, la información, el conocimiento, el saber ser cuando lo llevo a la práctica, el saber hacer cuando lo llevo a la práctica, y el saber ser, mi conducta, mi comportamiento, mis valores, mis principios, cómo trato a las demás personas, eso nos lo enseñan se aprende a través de las experiencias. Número 4, la educación es un fenómeno que todos conocemos y que hemos vivido, porque es circunstancial al desarrollo del sujeto. Todos nos hemos desarrollado también en tres
en las tres diferentes formas de la educación informal, la educación no formal y de la educación formal. Desde la educación informal nosotros la podemos trabajar en cualquier momento de nuestra vida, en cualquier espacio de nuestra vida. Es una educación que no está intencionada, que no está pensada y que no está estructurada. Cualquier momento de nuestra vida vamos al centro comercial, salimos con nuestra familia, vamos a la iglesia, vamos al cine, vamos de compras. En todos esos momentos de nuestra vida nosotros estamos aprendiendo algo y por eso se le llama educación informal. La educación no formal y la educación formal la vamos a hablar más adelante. Y la educación entonces también tiene una etimología, y como la pedagogía también tenía una etimología, procedía de dos palabras principales, lo mismo sucede con la educación. La educación se atribuye a los términos educere y educare, que están relacionados con el docente y el discente. Educere es de el que educa. Entonces, este rol le corresponde al docente, que es quien enseña, quien tiene todo el conocimiento, quien se ha preparado en cada una de las áreas y disciplinas del conocimiento para poder hacerlo llegar a los discentes, que serían los educare, que es de quien se educa, de quien adquiere conocimiento, ya sea de manera individual, de manera colectiva, de manera independiente o de manera autónoma. Ok, y desde un punto de vista más formal, el fundador de la sociología, ya como una disciplina científica, como una ciencia, que es Emile Durkheim, nos da un concepto de educación muy interesante, y él lo plantea desde el punto de vista de la socialización, ¿verdad? Y él nos da la siguiente definición o conceptualización de educación, y nos dice que la educación es la acción ejercida por las generaciones adultas sobre aquellas que aún no han alcanzado todavía el grado de madurez necesario para la vida social. Entonces hay una interrelación entre las generaciones adultas y las generaciones jóvenes. Hay un aspecto de aprendizaje de las generaciones jóvenes sobre las generaciones adultas. Tiene por objeto el suscitar o encontrar en el niño un cierto número de estados físicos, intelectuales y morales que exige de él la sociedad para su comportamiento social, para su comportamiento individual. Entonces, en palabras sencillas, la educación es esa relación de aprendizaje entre la generación adulta y la generación joven, para que esta generación joven pueda insertarse ahora sí en el plano social. Lo mismo se da en la iglesia. En la enseñanza en la iglesia, en los sistemas educativos de la iglesia, se enseña desde una generación adulta a una generación joven, para que esta generación, ya sean estos niños, estas niñas, adolescentes, estos jóvenes, puedan adquirir los conocimientos necesarios para conducirse de acuerdo a cómo los fundamentos cristianos, bíblicos, espirituales deben de estar presentes. Y desde el punto de vista de la educación como socialización, se dan esos 4 elementos que ustedes pueden leerlos en la presentación, que también estará subida en la plataforma para tener los recursos didácticos necesarios. Y la educación presenta 4 características muy importantes. La primera se refiere a las influencias que recibe el sujeto desde su nacimiento para que se convierta en persona. A este proceso se le denomina la humanización. No voy a ampliar, porque esto estoy seguro que ya ustedes lo han visto en la clase de pedagogía. El sujeto que lleva a cabo la acción de educar, que es, ¿verdad?, el educador, y el que lleva la acción de aprender, ¿verdad?, que es el educando, que es la tercera, ¿verdad? Esta es en relación a quien aprende en diferentes situaciones educativas. Y la cuarta
que otros diversos autores apuntan que la característica fundamental de la educación es la formación y en realidad es el fin último de la educación, la transformación del individuo. Si a través de los procesos de enseñanza-aprendizaje no se ha transformado al individuo, no se ha cumplido con el objeto o con el fin último de la educación. Tenemos características de la educación y la educación es entonces un proceso humano de perfeccionamiento, de transformación del individuo vinculado a determinados valores sociales y en este caso específicamente debemos nosotros encuadrarlos en valores espirituales, valores bíblicos, valores cristianos, que es lo que se enseña en la iglesia, que utiliza influencias intencionales. Cualquier tipo de influencia que venga a mejorar el proceso va a ser utilizada por la educación y que tiene como finalidad la individualización y la socialización del individuo. Educamos de manera individual y educamos de manera colectiva al enseñar en la iglesia de manera individual, porque el sujeto debe de formarse a sí mismo y debe de transformarse a sí mismo para que éste pueda entonces insertarse en un tipo de sociedad o en un tipo de grupo que esté acorde a su condición. Y la educación nosotros podemos verla como proceso, como resultado de ese proceso. Como la educación como proceso es un proceso social y es un proceso individual. Y como resultado de ese proceso lo vamos a ver ahora mismo. La educación como proceso, como es un proceso, lógicamente es un proceso social y consiste en la transmisión concreta de los valores. Esta definición es altamente una definición secular. Nosotros podemos contextualizarla al sistema educativo de la iglesia, pero la educación como proceso consiste en una transmisión constante de los valores del patrimonio cultural de la generación adulta. Recuerden la definición que habíamos hablado, que nos decía Emil Durkheim: la educación adulta enseña la educación joven. Entonces, la generación adulta a la generación nueva con el fin de asegurar la continuidad de la cultura. ¿Recuerdan cuando hablamos de la educación primitiva y de la educación organizada y de la educación tradicionalista, que el objetivo era, más que todo en la educación organizada y tradicionalista, era conservar el conocimiento, conservar la cultura, y por eso entonces se crean los sistemas educativos y pedagógicos necesarios, como el progreso de la civilización mediante el análisis, la crítica, la revisión constante de esos valores. Y en la iglesia entonces debe de ser lo mismo. La enseñanza puede desarrollarse de una manera como proceso social, muy procesualmente, pero pensando en relación a qué es lo que se va a enseñar, cómo se va a enseñar y para qué se va a enseñar. La educación como proceso individual consiste entonces en la asimilación progresiva por cada individuo de los valores, los conocimientos, las creencias, los ideales y las técnicas existentes en el patrimonio cultural de la humanidad. Esto es desde el punto de vista de la sociedad, pero si lo ponemos desde el punto de vista de la iglesia, entonces es eso mismo: los valores, los conocimientos, las creencias, las ideales de los fundamentos espirituales de la iglesia. ¿Y dónde están esos fundamentos espirituales? Sencillamente están plantados en el conocimiento bíblico. Y es el proceso, desde el punto de vista individual, es el proceso de inserción del discente, del estudiante, en el contexto sociocultural que se halla en continua transformación. La sociedad cada vez se va transformando, se va cada vez desarrollando y va evolucionando. Entonces, el proceso educativo individual es
subconsciente e imitativo. Subconsciente, ¿por qué? Porque lo tenemos nosotros, los individuos, que activar desde dentro de nosotros para la mejora. Consciente y reflexivo, si no reflexionamos en mi conducta, en mi comportamiento, cuáles son mis valores, cuáles son mis principios, entonces no estamos logrando el fin último de la educación, la transformación del individuo. Es crítico y selectivo en el sentido de que yo decido, ¿verdad?, cómo aprender, qué aprender, y debe de ser original y creativo en la forma en que se desarrolla. Y tenemos la educación como resultado de ese proceso, ¿verdad? Lo vimos como proceso individual y como individual y social, y también está el resultado de ese proceso. La formación de la mentalidad del individuo, la formación de su carácter, el desarrollo y enriquecimiento de su personalidad con las actitudes y los recursos mentales necesarios para la vida en sociedad. O sea, cómo este individuo se tiene que comportar en sociedad. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a todo lo que vimos hace unos instantes, sus valores, sus principios, sus actitudes, su modo de conducirse ante las demás personas. Vamos a hablar entonces sobre los diferentes tipos de educación. Nuevamente les recuerdo, estamos solo activando conocimientos. Ustedes ya lo hablaron ampliamente en módulos anteriores. La educación puede ser formal, no formal e informal. Desde el punto de vista formal, a la educación se le conoce como la educación sistemática. Todo sistema educativo que certifica la aprobación de un conocimiento y que ayuda a pasar a otro nivel se le conoce como educación formal. Es la que acredita y promueve al siguiente nivel académico. Usted pasa de preescolar a primaria, de primaria a secundaria, de secundaria a la universidad. Por lo tanto, todo ese recorrido desde preescolar hasta que usted se gradúe de la universidad se le conoce como educación formal, porque lo acredita para que usted pueda ir pasando de nivel en nivel, y al terminar esa formación usted queda acreditado que tiene los conocimientos necesarios para poderlos poner en práctica. No formal, entonces, es la única diferencia entre la formal y la no formal, es que la no formal no acredita ni promueve al siguiente nivel académico, pero sí es certificada. Y la educación formal se puede dar en diferentes situaciones y en diferentes momentos. Cualquier curso que usted saca, ¿verdad?, en una institución, puede sacar un curso de repostería, puede sacar un curso de diseño, puede sacar un curso de fotografía, cualquier preparación académica que esté estructurada, que esté sistematizada, que esté pensada, que esté intencionada para darle un conocimiento al individuo, usted lo puede hacer, pero debe saber que está en un sistema de educación no formal. Y la educación informal, que se le conoce como una educación asistemática, se realiza por convivencia, por la imitación, por la observación ocasional, bajo el estímulo de circunstancias, sin un plan preconcebido. Esta es la gran diferencia de la educación informal. La educación informal no se sistematiza. Los padres no elaboran un plan didáctico de cómo van a educar a sus hijos de día a día, desde el día en que nacen hasta el día, ¿verdad?, que estos dejan de estar en el hogar, sino que se da de manera espontánea, de manera natural, de manera imitativa, de manera repetitiva, muy parecida a la educación primitiva, ¿verdad? Tenemos 4 pilares de la educación, que es aprender a conocer, aprender a ser, aprender a vivir juntos y aprender a hacer. Y cada uno de estos devienen de cada una de las áreas del conocimiento pedagógico, que es el aprender a conocer desde el área
cognitiva, el aprender a hacer desde el área procedimental, el aprender a vivir juntos y el aprender a hacer desde el área afectiva, comportamental, cómo se comporta, ¿verdad? Los individuos. Vamos entonces a ver otro video en el que nos vamos a inspirar y vamos a aprender. Recuerde, cuando vea un video, anote lo que más le interesa, lo que a usted se le viene a la mente, en lo que puede reflexionar y que le sirva como recurso para desarrollar sus clases en cualquier momento del proceso de enseñanza y aprendizaje. Entramos en materia y vamos a hablar específicamente, ahora sí, después de haber hecho esta retroalimentación y esta activación de conocimientos, que yo sé que estoy muy seguro que ustedes ya los tienen y que los han estado poniendo en práctica en cada uno de los del desarrollo de sus clases, en cada uno de las enseñanzas que ustedes han estado dando dentro del Ministerio Infantil Cristiano. Vamos entonces a entrar en materia y vamos a aprender a partir de este momento sobre el desarrollo curricular o la macroplanificación, ¿verdad? Recuerden que este diplomado tiene como objetivo prepararles a ustedes. Ustedes se están formando como formadores y formadoras de otros y de otras personas que van a adquirir este conocimiento. Por lo tanto, van a tener todas las herramientas necesarias para poder estar capacitados y capacitadas, para poder capacitar a otros y a otras. Por lo tanto, es importante conocer qué es la macroplanificación. Ya ustedes pudieron conocer la microplanificación a través de el módulo de didáctica general aplicada al Ministerio Infantil Cristiano, y desde este módulo vamos a aprender cómo poder programar nosotros todo un sistema educativo en la iglesia en la que ustedes están sirviendo, en la que ustedes están enseñando. Entonces vamos a comenzar hablando sobre la concepción del currículo. ¿Qué es currículo? ¿Qué es macroplanificación? Vamos a ver sus orígenes, la evolución y los alcances. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer con el currículum? Más adelante vamos a hablar sobre cada uno de los elementos del currículum, sobre cada una de las fuentes del currículum y cómo aplicar estos a la práctica, y sobre todo vamos a hacer trabajo práctico y vamos a conocer cada uno de los diferentes tipos de planes que se pueden hacer. Vamos a hablar entonces sobre el fundamento sociopolítico y cultural de la educación antes de definir qué es currículum y cómo ha venido evolucionando. Es importante que nosotros podamos conocer de dónde deviene el currículum, y se le puede llamar currículo o currículum. Currículum sería la pronunciación en latín de donde proviene la etimología de esta palabra, y currículo sería usado de manera en lengua castellana. Entonces, toda educación, todo proceso educativo, todo sistema educativo, la educación misma, el fenómeno educativo mismo del que estuvimos hablando anteriormente, tiene un fundamento, y la enseñanza del sistema educativo secular que toda sociedad enseña a sus ciudadanos deviene de un fundamento sociopolítico y cultural, o sea, social, político y cultural de la educación. Y en este rol el Estado asume su responsabilidad fundamental ante los ciudadanos, el de proveerles de la educación, de proveerles del conocimiento, de proveerles de la preparación. Todo lo que vaya a desarrollar y a decir en esta clase a partir de este momento, ustedes deben de irlo relacionando con la enseñanza en la iglesia. Si en el sistema secular
el fundamento sociopolítico, el fundamento es sociopolítico, cultural, como debería de ser en la iglesia. Ese fundamento, ¿de dónde deviene? Sencillamente deviene de la Biblia, que es la palabra inspirada por Dios para darla a conocer a todo el mundo. Entonces, nuestros fundamentos, nuestras bases van a estar en la Biblia. Pero si en la enseñanza secular es el Estado quien asume la responsabilidad de darle el conocimiento sistematizado y estructurado a los ciudadanos, en la iglesia debe de existir un ente regulador de estos fundamentos, ¿verdad? Y ya vamos a hablar más adelante a quién le corresponde cuando veamos cada uno de los elementos. Entonces, entre el Estado y la educación hay una relación estrecha. La política estatal da sustento al planteamiento de una política educativa. En toda sociedad es el Estado, a través de la Secretaría de Educación para preescolar, primaria y secundaria, y a través del Consejo Superior Universitario para todo el desarrollo de las carreras universitarias, entre Estado y estos entes es que se ponen de acuerdo para decidir cómo, principalmente qué se va a enseñar, para qué se va a enseñar y cómo se va a enseñar a todos los ciudadanos, en qué carrera lo vamos a preparar, por qué son necesarias estas carreras, cuáles van a ser los contenidos temáticos de estas carreras, ¿verdad? Entonces hay una relación entre el Estado, que es el que provee todo el sistema educativo, y la educación misma, que se va a enseñar, cómo se va a enseñar, para qué se va a enseñar, a quién se va a enseñar, con qué recursos se va a enseñar. En la iglesia, el sistema educativo debe ser de la misma manera, debe de ser pensado en relación a cuáles son los contenidos que voy a enseñar, para qué lo voy a enseñar, a quién le voy a enseñar y cómo lo voy a enseñar. Entonces, la educación es siempre la expresión de una política, explícita o no, entendida como la voluntad del Estado por estimular la formación de un determinado tipo de persona y sociedad. En la iglesia es lo mismo, ¿verdad? La educación es la expresión no de una política como tal, sino de un fundamento bíblico establecido, que nosotros ya lo conocemos, que está establecido tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Esa es nuestra base, la palabra relevada de Dios hacia la humanidad, y de esa manera entonces debe de pensarse, ¿verdad? ¿Cómo vamos a educar a los individuos dentro de la iglesia? Entonces, en la búsqueda de llenar las expectativas sociales, se plantean fines y objetivos de la educación como reflejo de uno de los objetivos globales correspondientes a las opciones nacionales en el plano político, económico, social y cultural. Eso les hablo de la educación secular, pero en la educación de la iglesia debemos nosotros tener también fines y objetivos definidos. Así de sencillo, qué es lo que queremos enseñar y para qué lo queremos enseñar. Esos son los fines y esos son los objetivos. Como una tarea que ustedes pueden hacer para que hagan comprobación de esto, ustedes pueden buscar en internet cuáles son los fines y los objetivos de la educación de cada uno de sus países, porque aquí tenemos personas de diferentes países y el sistema educativo secular de sus países establece fines y establece objetivos. Y entonces ustedes entran a internet y ponen fines de la educación salvadoreña, objetivos de la educación salvadoreña, fines y objetivos de la educación dominicana, de la educación colombiana, y se les va a desplegar una serie de fines y objetivos que el Estado mismo ha planeado para diseñar, formar y transformar el tipo de individuo y de sociedad, el tipo de persona y de sociedad que se requiere. Y estos fines y esos objetivos en los sistemas educativos seculares devienen de el modelo socioeconómico de cada uno de estos países. Por lo tanto, si ustedes hacen una comparación entre países, van a ver que los objetivos y fines de la educación para Honduras son diferentes
a lo que son para El Salvador, lo que son para Costa Rica, Nicaragua, Belice y Panamá, que son los países que conforman Centroamérica. Son diferentes también esos objetivos y esos fines a los países en el sur de América y no digamos a los países en el norte de América, México, Estados Unidos y Canadá, y dependen también de su modelo, de su modelo socioeconómico. No es lo mismo tener fines y objetivos educativos para sistemas de izquierda o que para sistemas de derecha. Y deben de pensarse entonces de esa manera. Les invito a que puedan revisar algunos fines y objetivos de sus países.